Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café y Educación Digital. En este espacio reflexionamos sobre el uso de la tecnología, sus alcances y las estrategias didácticas que podemos incorporar hacia dentro del aula. Hoy vamos a estar hablando sobre Machine Learning, redes neuronales y su aplicación en educación. Para ello les voy a presentar a Waldo Asperué. Él es doctor en Ciencias Informáticas y además de ser docente de la UNLP, es investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y director del proyecto Inteligencia de Datos, Técnicas y Modelos de Machine Learning en el Instituto de Investigación en Informática LIDI de la Facultad de Informática de la UNLP. Hoy le vamos a preguntar, ¿cómo define el concepto de Machine Learning y cuáles son sus principales características definitivas? Lo escuchamos. Hola, definamos a Machine Learning como una rama de la inteligencia artificial, la cual propone diferentes algoritmos basados en matemática o en lógica, los cuales esperan que estos algoritmos respondan a ciertos datos, ¿sí? Analizando y detectando características y patrones sobre estos datos para dar diferentes respuestas, ¿sí? La diferencia de algoritmos basados en Machine Learning de algoritmos clásicos es que, por ejemplo, un algoritmo clásico siempre se le da una directiva de antemano y esa directiva no se modifica, ¿sí? Podríamos poner como ejemplo en el ámbito de la educación, un sistema que otorgue becas a diferentes estudiantes. Este algoritmo, ¿sí?, simple podría decir, por ejemplo, que si el promedio del estudiante es mayor a 8, entonces se le otorga la beca y en caso contrario no se la otorga. Los algoritmos de Machine Learning se esperan que esa condición, ese promedio mayor que 8, lo descubran los propios algoritmos por sí solos, ¿sí?, sin la intervención del humano. Entonces, esa condición, ¿sí?, podría ser simple, ¿sí?, como un promedio mayor a un determinado valor, o incluir muchas más variables, ¿sí?, en un escenario un poquito más complejo que el simple ejemplito que di yo de el promedio mayor que 8. Es cierto que si bien el ejemplito es muy trivial, ¿sí?, en grandes problemas que incluyen muchos datos, incluyen muchas variables, ¿sí?, esas condiciones son a veces muy costosas o muy difíciles de detectar por un experto, ¿sí? Entonces, los algoritmos de Machine Learning terminan siendo herramientas, ¿sí?, que ayudan al experto, al que va a hacer el análisis de los datos y justamente detectan esas características, patrones o condiciones dependiendo del problema que quieran resolver. Los algoritmos de Machine Learning pueden ser utilizados para tareas de clasificación, de regresión, de recomendación, ¿sí? Y lo importante de estos algoritmos es que necesitan de datos, ¿sí? Con lo cual una parte fundamental antes de trabajar con estos algoritmos es conseguir justamente los datos, ¿sí?, porque se va a esperar que los algoritmos de Machine Learning aprendan justamente de esos datos, ¿sí?, de una manera muy similar a como lo haría un ser humano. ¿Qué son las redes neuronales? Bueno, dentro de todo el Machine Learning hay diferentes familias de algoritmos, ¿sí?, cada una planteando una manera de trabajar distinta, ¿sí?, o algunos más matemáticos que otros, más lógicos que otros. Y las redes neuronales no son más que una familia, ¿sí?, de técnicas o estrategias para conseguir este aprendizaje, conseguir este entendimiento de los patrones que están ahí ocultos, ¿sí?, en los datos que yo estoy analizando. Las redes neuronales, ¿sí?, basan su comportamiento, su funcionamiento en el cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro, que está compuesto por neuronas, ¿sí? Las neuronas se mandan señales unas a otras, ¿sí?, para llevar a cabo diferentes tareas. Y en particular, una de las características más importantes que tiene el cerebro es la capacidad de aprender, ¿sí? Nosotros, una de las primeras cosas que aprendemos cuando nacemos es a hablar o a caminar, ¿sí? Nos cuesta muchos años quizás, ¿sí?, hasta poder mover los músculos de la cara o de la boca para poder hablar correctamente.
mover todos los músculos del cuerpo para poder caminar sin caerse, ¿sí? Bueno, entonces ese aprendizaje que ocurre en nuestro cerebro es lo que trata de emular una red neuronal. Las redes neuronales se pueden usar tanto para tareas de clasificación como tareas de regresión. La tarea de clasificación es tan simple como, dada una entrada, ¿sí? una pregunta, una consulta, ¿sí? La red clasifica esa muestra que nosotros le estamos presentando en alguna de las categorías predefinidas. Por ejemplo, ¿sí? Si estamos pensando en una red neuronal que corrige exámenes, ¿sí? Yo podría presentarle un examen como entrada a la red neuronal y la red lo clasifica en aprobado o desaprobado, ¿sí? Eso sería una tarea de clasificación. Pensando en una tarea de regresión, siguiendo el mismo ejemplo, podríamos decir que el examen, ¿sí? No solo está aprobado o desaprobado, sino que tiene una nota numérica en una escala del 1 a 10. ¿Sí? Entonces yo le presento un examen y la red me va a dar la nota que corresponde a ese examen, ¿sí? Esos serían los problemas de regresión. Claro, para lograr todo esto yo necesito un gran conjunto de datos y en este caso en particular serían exámenes, ¿sí? Previamente corregidos por algún docente, algún experto, ¿sí? Donde la red ya tiene para entrenarse exámenes y su correspondiente calificación, ya sea categórica o sea numérica, y de esa manera, mediante prueba y error, la red va aprendiendo, va detectando esos patrones de los exámenes para llegar a un estado en el cual le permite a la red con cierto éxito decir, por ejemplo, si el examen se aprueba o no se aprueba. Una de las contras que tienen las redes neuronales es que generan lo que se conocen como modelos de caja negra, ¿sí? Un modelo de caja negra es un modelo de los datos, ¿sí? El cual es difícil de interpretar por un humano, ¿sí? Sabemos que las redes neuronales funcionan y funcionan muy bien, ¿sí? Dan respuestas correctas, ¿sí? con una cierta tasa de error, pero no podemos determinar por qué funcionan así. Y por ese lado hay mucha gente que no les gusta trabajar con redes neuronales, ¿sí? Porque no entienden por qué funcionan, ¿sí? Funcionan, pero no sabemos por qué. Dentro de todas las distintas familias de algoritmos que existen en Machine Learning, las redes neuronales en ciertos problemas, digamos problemas clásicos, ¿sí? Donde hay distintas muestras con distintas variables, lo que podríamos decir datos tabulados, no son una gran ventaja con respecto a otras técnicas en la gran mayoría de las veces. ¿Sí? Habrá problemas que las redes neuronales son mejor, habrá problemas donde no. Las redes neuronales han realmente logrado muchísimo éxito, ¿sí? Cuando se trata de dominio de señales, ¿sí? Ya sea imágenes, audio o video. Bueno, ¿cómo contribuye Machine Learning en procesos de enseñanza y aprendizaje? Hace muchísimos años se viene trabajando, ¿sí? En el ámbito de la educación con diferentes temas. En los últimos años, ¿sí? Hay muchos investigadores que han incluido el Machine Learning como parte de sus tareas de investigación y realmente hay muchísimas tareas que se llevan a cabo, ¿sí? Utilizando Machine Learning en proyectos de educación. Podemos hablar de clasificación de alumnos, podemos hablar, como los ejemplos que di, ¿sí? de poder categorizar a un alumno para saber si le otorgamos o no una beca, si aprueba o no aprueba un determinado trabajo. Se han hecho trabajos también sobre deserción estudiantil, cómo evitar esa deserción, cómo fomentar la atención del alumno en el aula o fuera del aula para poder, ¿sí? Resolver diferentes problemáticas. Pero yo creo que el Machine Learning va a terminar dando muchísimos frutos en lo que tenga que ver con los asistentes virtuales. ¿Sí? Hace algunos años también se viene investigando sobre asistentes virtuales para que los estudiantes tengan una herramienta más, ¿sí? En el momento de estudiar. Y estos asistentes virtuales, bueno, se pueden construir con el Machine Learning. Machine Learning se ha utilizado mucho para tareas de automatización, ¿sí? Entonces podemos pensar en modelos de Machine Learning que genere exámenes o genere ejercicios o preguntas o actividades de manera automática, ¿sí?
Podemos pensar en algoritmos de Machine Learning que puedan corregir, ¿sí?, o actividades, o ejercicios, o exámenes. Y dependiendo de esa corrección, también podemos pensar al Machine Learning como una parte de detectar, ¿sí?, cuáles son todavía las dificultades o falencias que existen en la respuesta de ese ejercicio o actividad para sugerir, ¿bien?, una especie de recomendación de lecturas de determinados temas o volver hacia atrás en algún otro tema, hacer otros ejercicios y demás. Con lo cual, no sería de extrañar que en el futuro los estudiantes tengan, ¿sí?, en sus dispositivos móviles un asistente virtual que los guíe justamente en esta tarea, ¿sí?, que el asistente virtual le genere nuevos ejercicios, que el asistente virtual se los corrija y en el caso de estar mal o tener algún error, bueno, sugerirles de alguna manera de cómo encarar, ¿sí?, nuevos ejercicios, ¿sí? Entonces, en vez de que el alumno solo tenga los ejercicios para realizar que le dio la cátedra, bueno, estos asistentes virtuales podrían ir generando más variantes de los mismos ejercicios basados en un tema, ¿sí? Obviamente, estas herramientas o estos asistentes virtuales no buscan que reemplacen al docente, ¿sí?, sino que sean una herramienta más que el docente pueda tener a mano para ayudar a los estudiantes, ¿sí? Dentro del aula, el docente puede supervisar las actividades o ejercicios que hagan los alumnos, pero cuando los alumnos salen del aula, ¿sí?, ya no tienen al docente al lado, bueno, pueden contar con esta herramienta, con este asistente virtual que los asiste, ¿sí?, justamente en sus casas o en lugares de estudio. Mi experiencia con Machine Learning en el ámbito de educación tiene que ver con 3 tesis, una tesis de maestría, otra de doctorado y una de grado. La tesis de maestría, una alumna de la Universidad Nacional de Río Negro consiguió datos de su propia universidad y lo que buscaba era conseguir un modelo, ¿sí?, que prediga la deserción estudiantil, ¿sí? Sabemos que la deserción estudiantil es un grave problema en el ámbito universitario. Bueno, la alumna con los datos que tenía logró armar un pequeño modelito que haga esta predicción. Claro está que no alcanza con un modelo que diga tal alumno dentro de 2 meses va a abandonar, sino que se despierta una alarma, ¿sí?, para atender de manera temprana a ese alumno y evitar, ¿sí?, con la política que sea, de que él se vaya de la universidad. La segunda tesis, que es doctoral, bueno, es una doctoranda que viene trabajando ya hace 5 o 6 años y está pronto a defenderse en este año. Tiene que ver también con las metodologías llevadas a cabo por el docente en el aula. Esta alumna planteó una estrategia didáctica donde el docente planifica diferentes actividades. Los alumnos tienen que, obviamente, en el aula resolver esas actividades y además de la propia actividad, el alumno comenta sobre las dificultades que tuvo al realizarla. Y de esa manera, el sistema recopila las respuestas de todos los alumnos, las procesa, las analiza, ¿sí?, con técnicas de Machine Learning y genera un reporte al docente con todas las dificultades que se detectaron para llevar a cabo esa actividad. Entonces, el docente tiene una herramienta más que le permite o mejorar en un aspecto, reforzar otro temita en particular, etc. Bueno, y la última tesis, la tesis de grado, recién arrancó hace poquito, hace 2 meses atrás. El alumno está estudiando los modelos generativos, estos que están muy de moda hoy, para generar expresiones matemáticas, ¿sí? El objetivo final, a muy largo plazo, será contar con un sistema que traduzca, ¿sí?, un texto en lenguaje natural en una expresión matemática, ¿sí? Y a futuro poder generar ejercicios de matemática de manera automática. Actualmente dirijo un proyecto de investigación acreditado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este proyecto, que somos 5 profesores y 7 becarios tesistas, tenemos varias líneas de investigación y obviamente todas
tienen que ver con Machine Learning y muchas de ellas incluso con las redes neuronales. En el ámbito de la salud hay una tesis doctoral en curso, la cual utiliza diferentes algoritmos de Machine Learning para la construcción de herramientas que permitan la detección de biomarcadores epigenéticos. Estas herramientas ayudarán a los especialistas a detectar biomarcadores de diferentes patologías. En el ámbito de la salud también estamos haciendo análisis de bases de datos de pacientes con diabetes. La idea es detectar mediante los datos de análisis clínicos y de laboratorio lo que se conoce como la prediabetes, ¿sí? Que si se detecta de manera temprana, puede ayudar al paciente de una mejor manera. Y un tercer proyecto que tenemos también en el área de la salud y que tiene que ver con el análisis de video es para detectar las emociones que tienen pacientes con Alzheimer, ¿sí? De esta manera podemos desarrollar sistemas que asistan a los cuidadores de estos pacientes y de esa manera mejorar su calidad de vida. Otra línea de investigación tiene que ver con el lado de la astronomía. Estamos trabajando con un grupo de la Facultad de Ciencias Astronómicas haciendo dos tareas. Por un lado, la detección automática de estrellas y por el otro lado, la digitalización de placas espectrográficas. Son placas resultado de la captura de datos por radar y una vez que estén digitalizadas, vamos a aplicar Machine Learning para hacer justamente el análisis de esos datos. En el ámbito del tráfico vehicular tenemos una tesis doctoral en curso, la cual está haciendo agrupamiento de trayectorias que permiten generar sistemas que mejoren el tráfico vehicular justamente. Otra línea de investigación que estamos llevando a cabo es lo que se conoce como TinyML, que podríamos traducirlo como Machine Learning pequeñito. Y la idea es poder llevar modelos de Machine Learning a hardware mucho más simples o con ciertas capacidades de cómputo o de memoria y que estos hardwares lleven a cabo diferentes tareas. Una de las desventajas que tiene Machine Learning es que genera modelos muchas veces que ocupan mucho espacio. Hay técnicas que permiten hacer una cierta reducción de ese espacio para poder llevarlo a hardware mucho más limitado. Como había mencionado anteriormente, las redes neuronales generan modelos de caja negra, es decir, no podemos saber por qué funcionan estas redes neuronales. Pero actualmente hay muchos investigadores que se están ocupando de lo que se conoce como la interpretabilidad de los modelos y es justamente eso, ¿sí? Dado un modelo caja negra de una red neuronal, tratar de entender, ¿sí? Por qué funciona, por qué da las respuestas que da y sobre todo, si esa red neuronal yo le varío la entrada ligeramente, cómo se va a afectar ese cambio en la salida. Esto tiene que ver más que nada en el tratamiento de imágenes o de audio, donde uno puede modificar levemente una imagen y la red debería seguir dando la misma respuesta. Por ejemplo, si estamos detectando un rostro, yo puedo cambiar la iluminación de esa imagen y sin embargo la red tiene que seguir viendo ese rostro. Y por último, quizás el proyecto más ambicioso que tenemos es la generación de un traductor de lengua de señas. Un traductor de lengua de señas es una herramienta que hace análisis de video, a futuro debería hacerlo en tiempo real y la idea justamente es poder capturar a una persona que se comunica con lengua de señas para poder hacer la traducción, ¿sí? En principio a texto y de esa manera poder comunicarse con una persona sorda o hipoacúsica. En el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata puedo mencionar dos proyectos que se están llevando a cabo por investigadores en el mismo instituto donde yo trabajo. Uno de los proyectos tiene que ver con el etiquetado automático de videos y en particular de videos educativos. El etiquetado de videos es justamente ese, darle etiquetas a los diferentes videos, pero en el ámbito educativo interesan etiquetas como aburrimiento, sorpresa, frustración, ira, ¿sí? Entre otros. La idea es, con algoritmos de Machine Learning, utilizando al propio alumno que ve el video, ¿sí? De detectar la emoción que está sintiendo y de esa manera generar la etiqueta para ese video.
El segundo proyecto no tiene que ver con el ámbito de la educación superior, sino que tiene que ver con el ámbito de la educación en la salud y tiene que ver con el seguimiento de pacientes que han sido tratados con alguna intervención cardiológica. Los pacientes en los meses posteriores a su cirugía, por lo general, están acompañados con un psicólogo. Y entonces estos sistemas capturan datos biométricos, ¿sí?, en el día a día del paciente que complementan, ¿sí?, con las observaciones que hace el psicólogo para poder determinar el estado del ánimo de los pacientes. Y en ambos proyectos, tanto el de etiquetado de videos como en este de educación para la salud, los datos son capturados con hardware especiales, ¿sí? Por ejemplo los relojes inteligentes que van capturando diferentes datos fisiológicos del paciente, o con diademas, ¿sí?, que van en la cabeza y que capturan las señales del cerebro. Bueno, se darán cuenta que el Machine Learning está en todos los ámbitos en nuestra vida cotidiana. No es de extrañar que también esté dentro del ámbito de la educación. Y bueno, y a futuro se esperan que existan muchas herramientas que mejoren todos los procesos de enseñanza y aprendizaje.